Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 4 de la EBAU 2020 de Madrid. Este ejercicio es de probabilidad. Este ejercicio, el ejercicio 4, es de la parte de probabilidad y en este ejercicio aplicaremos el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Entonces dice, una asociación de senderismo ha programado 3 excursiones para el fin de semana. El 40% de los socios va a Río Cuervo, el 35% a las hoces del Duratón y el resto al cañón de Río Lobos. La probabilidad de que dé lluvia en cada una de estas zonas es 0,5, 0,6 y 0,45 respectivamente. Elegido un socio al azar, apartado A, calcular la probabilidad de que en su excursión no llueva. Y apartado B, si en la excursión realizada por un socio ha llovido, ¿cuál es la probabilidad de que ese socio haya ido al nacimiento del río Cuervo? Bueno, pues lo primero que hacemos es el diagrama de árbol. Este diagrama de árbol nos sirve para resolver el ejercicio, pero luego en el ejercicio tenemos que escribir el teorema de probabilidad total o el teorema de Bayes con sus fórmulas, ¿vale? Esto no nos sirve como resolución del ejercicio, sino como instrumento. Entonces, tenemos 3 excursiones. A la excursión del nacimiento del río Cuervo le hemos llamado C, a la de los hoces del Duratón D y a la del río Lobos E. Entonces tenemos el 40% van a Río Cuervo, 0,4, la probabilidad de elegir un excursionista que haya ido a Río Cuervo será 0,4, al Duratón 0,35 y el resto, ¿vale? Como entre estas dos tienen que sumar 1, pues el resto, que es 0,25, a Río Lobos, ¿vale? Esto lo tenemos que añadir nosotros, este dato nos lo dan en el ejercicio, pero como entre los 3 tienen que sumar 1, o el 100%, que sería lo mismo, pues esta probabilidad de ir a Río Lobos sería 0,25. Y luego nos dicen, cada una de estas 3 excursiones hemos llamado 2Ls o EY, probabilidad que llueva, probabilidad de que no llueva, al contrario. Entonces vamos cogiendo los datos, ¿vale? Nos dicen que en cada una de estas zonas la probabilidad de que llueva en Río Cuervo será 0,5, pues la de que no llueva 0,5. La probabilidad de que llueva en las hoces del Duratón es 0,6, pues la de que no llueva 0,4, ¿vale? Estas de las contrarias las voy sacando yo. La de que llueva en el cañón de Río Lobos es 0,45, pues de que no llueva 0,55, ¿vale? Las de contrarias, las de que no llueva, las tengo que sacar yo como la contraria de que llueva, ¿vale? 1 menos 0,5, 1 menos 0,6 y 1 menos 0,45. Entonces, ahora ya en el apartado A nos dicen probabilidad de que una excursión, de que elegido al azar un socio, probabilidad de que en su excursión no llueva, ¿vale? Pues aplicando el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que no llueva sería probabilidad de ir a la excursión de Río Cuervo por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido a Río Cuervo, más la probabilidad de ir a las hoces del Duratón por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido a las hoces del Duratón, ¿vale? Serían estos, serían estos 3 caminos. Camino de ir a esta excursión, no llueve, camino de no llueve, ir a esta excursión y camino de no llueve, ir a esta excursión. Sería la suma de estos 3 caminos, ¿vale? O de estas 3 ramas. Entonces sería, repito, probabilidad de ir a Río Cuervo por probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido a Río Cuervo, más la probabilidad de ir al Duratón por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido al Duratón, más probabilidad de ir a Río Lobos por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido a Río Lobos, ¿vale? Estos 3 caminos que he señalado aquí, o estas 3 ramas del diagrama de árbol. Entonces será probabilidad de ir a Río Cuervo, 0,4, por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido a Río Cuervo, 0,5, más probabilidad de ir al Duratón, 0,35, por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido al Duratón, 0,4, 0,35 por 0,4, más ahora con Río Lobos, probabilidad de ir a Río Lobos, 0,25, por la probabilidad de que no llueva sabiendo que he ido al Río Lobos, 0,55, ¿vale? Y haciendo estos 3 productos y sumando esa probabilidad, obtenemos que la probabilidad de elegir un socio al azar y de que en esa excursión a la que ha ido no haya llovido es de 0,4775.
probabilidad de que no haya llovido. Bueno, y a continuación vamos a hacer el apartado B. Dice, si en una excursión realizada por ese socio que hemos elegido ha llovido, ¿cuál es la probabilidad de que ese socio haya ido al nacimiento del río Cuervo? Es decir, ya sabemos que ha llovido, que a ese socio le ha llovido en su excursión. ¿Cuál es la probabilidad de que ese excursionista haya ido al río Cuervo? Entonces esto es una probabilidad a posteriori. Ya sabemos que le ha llovido y queremos calcular cuál es la probabilidad de que haya ido al río Cuervo. Este ejercicio se resuelve mediante el teorema de Bayes, ¿vale? Entonces hacemos probabilidad de que haya ido al río Cuervo sabiendo que ha llovido. Esto es igual a la probabilidad de que haya ido al río Cuervo y haya llovido partido por la probabilidad de que haya llovido. Esto es igual a la probabilidad de que haya ido al río Cuervo por la probabilidad de que haya llovido sabiendo que ha ido al río Cuervo partido por la probabilidad de que haya llovido, ¿vale? Arriba en el numerador tendremos este camino, probabilidad de que haya ido a la excursión del río Cuervo por la probabilidad de que haya llovido sabiendo que ha ido al río Cuervo. Y la probabilidad de que haya llovido la podemos calcular por el teorema de probabilidad total, como hemos calculado antes la de que no ha llovido, pero tendríamos que coger los caminos de que no ha llovido, o como tenemos hecho la probabilidad de que no ha llovido, la tenemos hecha del apartado anterior, pues entonces también podemos calcular la probabilidad de que haya llovido como 1 menos la probabilidad de que no haya llovido, ¿vale? Porque ya aprovechamos que lo tenemos hecho del apartado anterior. La probabilidad de que no ha llovido del apartado anterior es 0,4775, pues la de que haya llovido es 1 menos, o sea, la contraria de que no haya llovido. Luego la probabilidad de que llueva será de 0,5225. Utilizando la probabilidad de que ha llovido, en la fórmula anterior tendríamos probabilidad de que haya ido al río Cuervo, probabilidad de que haya ido al río Cuervo sabiendo que ha llovido, será probabilidad de que haya ido al río Cuervo por la probabilidad de que le haya llovido sabiendo que ha ido al río Cuervo, es decir, 0,4 por 0,5 partido la probabilidad de que haya llovido, que la tenemos calculada de antes. También la podríamos calcular aquí directamente, ¿vale? Poner aquí que esto es 1 menos la probabilidad de que no haya llovido y directamente podemos calcular. Entonces, repito, sería este camino, 0,4 por 0,5 partido la probabilidad de que haya llovido. Y entonces la probabilidad de que un excursionista que sabemos que le haya llovido haya ido al río Cuervo es de 0,3828. Bueno, como veis es muy sencillo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Habrá vídeos en el canal de todos los ejercicios de esta prueba del 2020 de la EBAU de Madrid. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Nos vemos en los siguientes. Gracias, chao.